mi nombre es Salvarenga y junto con mi compañero Alejandro Galvez estaremos compartiendo la introducción sobre la jerarquía de la norma jurídica. La norma jurídica es una norma u orden de comportamiento humano que es dictada por la autoridad competente del caso con un criterio de valor y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. En general impone obligaciones y confiere derechos. Es una regla o regulación vinculante que procede de una autoridad normativa legítima y tiene como objeto regular las relaciones sociales o el comportamiento del hombre que vive en sociedad. Y en cuanto se refiere a la jerarquía de la norma jurídica, es una estructura de mayor a menor importancia de lo que define el rango de una norma. El principio de la jerarquía implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establece una de rango superior, como establece el Código Civil. Mi nombre es Alejandro Antonio Carlos García. En este trabajo hablaremos sobre la cristalización definitiva de la jerarquía de las normas jurídicas, su clasificación, sus tipos y distintas definiciones que serán plasmadas para obtener una idea más concreta. Además, entenderemos su complejidad, universalidad, establecimiento y, lo más importante, su ordenamiento. Esperamos que este trabajo sea de su agrado y cuente con todo lo necesario para su aceptación. ¿Qué tal? Mi nombre es César Cuellar y hoy les hablaré sobre lo que es la jerarquía de las normas y su aplicación en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Bien, la jerarquía de las normas jurídicas es el grado de importancia que tiene en relación de menor a mayor o de mayor a menor. Les asigna el Estado las normas para regular la vida societaria de la misma. Esta se compone de los siguientes grados: derecho internacional, normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Los aspectos de las normas jurídicas serían que las normas jurídicas se diferencian de las reglas del derecho porque éstas poseen una intención prescriptiva, mientras que las reglas del derecho poseen un carácter descriptivo. Las características de las normas jurídicas serían las siguientes tres, que son heterónomas, es decir, que estas son impuestas al individuo por medio de la colectividad misma. La siguiente es que estas son coercibles. A esto me refiero que el cumplimiento de estas se refuerza en la educación y el castigo. Y por último, que son bilaterales. A esto quiero decir que para llevarse a cabo esta tienen que ser involucradas las dos partes. Bien, ahora vamos con lo último, que sería la estructura de las normas jurídicas, la cual se divide en dos. Lo que sería la estructura formal, ya que esta está determinada por una serie de pasos a seguir para su creación, y la estructura lógica, que está referida al contenido de la norma jurídica, la cual posee dos elementos: el supuesto o hipótesis y la disposición. Hola, mi nombre es Stephanie Michelle Urizar Alconero y hoy les voy a hablar un poco sobre la clasificación de las normas jurídicas. Naciones son las normas jurídicas cuya aplicación se realiza dentro de las fronteras de cada estado, pudiendo a su vez ser generales, regionales y locales, de acuerdo con el área territorial en la cual tenga que aplicarse. Extranjeras son las leyes de otros estados con relación al nuestro, las que al entrar en conflicto crean lo que se denomina conflicto territorial de leyes. Escritas, normas jurídicas escritas son aquellas que son creadas por órganos específicos de la legislación. En el caso del Estado de Guatemala, es el organismo legislativo a través del Congreso de la República. Normas jurídicas no escritas o consuetudinarias. Normas jurídicas no escritas son las que surgen de la costumbre y no se encuentran plasmadas en un documento. Normas jurídicas generales. Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. Normas jurídicas locales son las leyes que se aplican a una porción determinada del territorio del Estado, atendiendo su jerarquía. Normas jurídicas constitucionales. La jerarquía de las normas jurídicas está determinada por la importancia que cada una tiene con relación a las demás. Normas jurídicas constitucionales. La jerarquía de las normas jurídicas está determinada por la importancia que cada una tiene con relación a las demás. Normas jurídicas ordinarias. Las normas jurídicas ordinarias son las que su creación principal está encomendada al órgano permanente u ordinario de la legislación. Normas reglamentarias. Tienen como objetivo fundamental fijar los mecanismos más adecuados para la aplicación de las leyes ordinarias, en donde estos funcionan. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Daniel Vázquez Valle y les voy a hablar sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y contiene todas las leyes y derechos fundamentales de la población. Fue creada un 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, la cual fue convocada por el entonces presidente de la República de Guatemala, el general Óscar Humberto Mejía Víctores.
Morales, tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, celebrada el 1 de julio de 1984. La Constitución Política de la República se divide en tres partes: parte dogmática, parte orgánica y parte procesal o pragmática. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Mi nombre es Julián Robles. Como primer tema tenemos la importancia de los principios jurídicos de creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Bien dice que el diccionario de la lengua española define principio como cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empieza a estudiar la ciencia o las artes normales o ideas fundamentales que rigen el pensamiento de la conducta. Específicamente define el principio de derecho como una norma legal supletoria de ella y constituida por doctrinas o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. Como segundo tema tenemos el proceso de creación de normas ordinarias. Bien dice que la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 157 establece que la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República. El proceso legislativo empieza con la presentación de un proyecto de ley. El organismo ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos como misma y el Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente, en 3 sesiones diferentes, no podrá votarse hasta que tenga suficientemente. En este momento del proceso legislativo puede darse una excepción a la anterior establecida, la cual consiste que si el proyecto de ley es declarada con urgencia nacional ante el Congreso, con el voto favorable de los 105 diputados, el proyecto puede ser aprobado en un solo debate. Como tercer punto tenemos la interpretación de normas jurídicas. El diccionario de la lengua española define la interpretación como la acción de interpretar. El problema capital de la teoría de la interpretación es saber que debe entenderse por sentido de la ley. Una de las soluciones propuestas en la relación con el Congreso consiste en afirmar el sentido de la ley. No puede ser sino la voluntad del legislador. Tal significado no solo depende de la que las palabras de la ley por sí mismas expresan, sino de la conexión sistemáticas que necesariamente existen entre el sentido de un texto y de otros que pertenecen en el ordenamiento jurídico que se atrae. Gracias. Mi nombre es Williams Castillo. Atendiendo a la persona que lo realiza, el creador de esta define expresamente en el cuerpo de la misma el significado que debe darse a una o varias palabras o instituciones. Judicial, doctrinaria y formal, atendiendo el orden en el que se realiza. El artículo 10 de la ley del OJ establece las reglas específicas para realizar la interpretación de la ley y para ello debe seguirse el siguiente orden: conforme a su texto, conforme a su contexto, de acuerdo a las disposiciones constitucionales, utilizando el método hermenéutico, atendiendo su alcance. Restrictiva es la interpretación que no permite que se entienda más de lo que el legislador dejó plasmado en la norma, es decir, no se puede aplicar la analogía. Extensiva, contraria a la anterior, esta interpretación sí permite que se entienda más de lo que el legislador dejó plasmado en la norma, precisamente porque él mismo otorgó tal facultad, atendiendo al método que se utilice para realizarla. Gramatical, esta interpretación trata de buscar el significado exacto que se pretendió dar a una palabra y para ello el artículo 11 de la ley del OJ establece el siguiente orden: conceptual o lógica, sistemática, histórica o casual, teológica. Hola, me llamo William Federico Juracancet y el día de hoy les voy a hablar acerca de los aspectos importantes sobre los principios jurídicos. Los principios jurídicos tienen 3 funciones importantes: la función creativa, la función interpretativa y la función integradora. ¿Cuáles son los principios derivados de la legalidad y las divisiones del poder? Está la legalidad constitucional, conforme el cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción. Principio de constitucionalidad. Indica la posición preeminente de la Constitución y las normas, principios, valores y derechos que consagran. Principio de jerarquía normativa. Determina la superioridad de rango de una norma sobre otra. Principio de justicia universal. Ejercen su jurisdicción sobre crímenes internacionales de especial gravedad. Principio de reconocimiento de los derechos humanos fundamentales y sus garantías. Los derechos fundamentales son todos aquellos que el texto constitucional establece, y las garantías son aquellas otorgadas para la protección de las personas contra la vulnerabilidad de sus derechos. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de la legalidad sustantiva. Esta se manifiesta en criterios fundamentales que informan el origen y el desenvolvimiento de una determinada legislación que, expresados
poseen reglas y aforismos tienen virtualidad y eficacia propia con independencia de las normas formuladas en el plano positivo. La legalidad jurisdiccional. Esta tiene varias funciones. Con tales funciones, el poder judicial queda nulo y de ahí nace el principio de unidad jurisdiccional, que de él mismo parte los principios de independencia del poder judicial, el principio de juez natural, el principio de independencia personal de los jueces y magistrados, el principio de independencia del juzgador frente a sus superiores jerárquicos, el principio de imparcialidad, el principio de congruencia, el principio de la doble instancia, el principio de la prohibición de lo reformativo, el principio de inmodificación de la sentencia y el principio de la cosa juzgada. La definición de juez es una persona que tiene la autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Hola, mi nombre es María José González Salguero y hoy les vengo a hablar un poco acerca de las obligaciones y responsabilidades que genera el ejercicio de la jurisdicción en Guatemala. Como primera obligación tenemos la sujeción a la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que según la Constitución Política de la República de Guatemala, cualquier guatemalteco es libre de hacer cualquier acción que no sea prohibida ante la ley. Esto es distinto para los funcionarios públicos, ya que ellos deben actuar siempre bajo fidelidad a la Constitución y bajo las facultades que la ley les otorga. Como segunda obligación tenemos la observancia obligatoria a la supremacía constitucional. Esto establece que en los tribunales de justicia se deberá observar siempre por obligación el principio de la Constitución, ya que esta prevalece ante cualquier ley o tratado antes de realizar una sentencia. Y por último tenemos la tercera obligación, que es actuar con imparcialidad en los asuntos que conozca. Esto establece que ningún funcionario público puede participar en actividades sociales o político-partidarias durante su cargo, ya que esto puede afectar su conocimiento acerca de los asuntos. Les voy a hablar acerca de las responsabilidades. Como primera responsabilidad tenemos la responsabilidad civil, que se puede definir como la obligación de cualquier persona por pagar daños o prejuicios que haya ocasionado a otra persona o bien a un patrimonio ajeno a ella. La segunda responsabilidad es la responsabilidad penal, que se puede definir como la acción de atribuirle a una persona la culpa de un hecho de carácter punible. En Guatemala, los jueces y magistrados también pueden cometer errores de tipo punible y podrán ser juzgados según el Código Penal. Por último, tenemos la responsabilidad disciplinaria, que se puede definir como la relación que existe entre los servidores públicos y el incumplimiento de sus deberes legales, constitucionales o reglamentarios que ejercen durante su función. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Johanna Arantes Marroquín. Me tocó las jerarquías de los tribunales de justicia. Como el punto es de la Corte Suprema de Justicia. Es la que regula, basada en la constitución política, la justicia de un país. Corte Suprema de Justicia y sus diferentes cámaras. Esta se deriva de sus diferentes cámaras como las siguientes: Cámara Civil, Cámara Penal y Cámara de Apelaciones, entre otras. Corte de Apelaciones. Es un recurso legal que se presenta para revocar una sentencia dada por un tribunal. Sala de Niñez y Adolescencia. Esta sala vela por el cuidado de los niños y adolescentes de todo un país. Tribunal de lo contencioso y administrativo. Se encuentra un equilibrio entre la acción administrativa efectiva y la administración pública. Tribunal de segunda instancia de cuentas. Esta se encarga de crear la función jurídica en materia de cuentas. Juez de primera instancia. En este caso, si el juez da una sentencia, pero si alguna de las partes está inconforme, puede apelar a ella. Juzgado de niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Esta se encarga de crear justicia a través de sus diferentes organismos. Juzgado de paz. Se trata de crear justicia y paz a través de los organismos correspondientes. Gracias. Hola, mi nombre es Jennifer Anayeli Escobar Aguirre y yo les hablaré acerca de los jueces. Los jueces en Roma antes del periodo imperial no eran expertos en derecho, poseían un poder muy limitado y debían asesorarse por consultores jurídicos. En el periodo imperial su función principalmente era la aplicación de la voluntad del emperador, pero con las revoluciones, la construcción de estados, soberanías nacionales y la separación de poderes, se restringió la función judicial. El juez es la autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia que está a cargo de la potestad jurisdiccional. Un juez supremo son magistrados que se encuentran en el último grado de carrera judicial. Normalmente ellos están integrados en la alta corte o tribunal supremo. Un juez ordinario es todo aquel funcionario que ejerce jurisdicción por derecho propio y se ha establecido por oficio permanente para administrar justicia en un punto determinado. Un juez extraordinario es el funcionario judicial que es nombrado accidentalmente
directamente por el Tribunal Superior. Gracias. Mauricio Batres, en relación con concesión de recursos de revocatoria en contra de la providencia de trámite, provoca la interrupción o obstaculización del procedimiento administrativo, hace incurrir en gastos no completados e innecesarios a la administración pública y a los particulares, y ante el rechazo de dichos recursos también causa la interposición de acción de amparo improcedente que solo congestiona la administración de justicia. El juez superior es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. Conviene distinguir al juez tribunal, el cual no es jurídicamente un ser humano, sino un órgano judicial compuesto por personas físicas que pueden rotar sin vulnerar esta garantía. Juez de apelación o de alzada. Un tribunal de apelación o de corte de apelación es un tribunal de justicia que tiene competencia para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones judiciales de un tribunal inferior. Juez acuo. El juez acuo se refiere a que es un juez que ha emitido una sentencia frente a la cual se ha interpuesto un recurso o apelación. Juez ad quem. El ad quem hace referencia al juez superior, tribunal en este caso, frente al que se interpone el recurso o la apelación. Juez competente, que está llamado a resolver dentro de su competencia cualquier asunto que le haya atribuido expresamente el legislador. Este texto es prácticamente un avance a la voz correspondiente. El juez incompetente. Se puede definir la incompetencia judicial como la ausencia de competencia apreciable de oficio o instancia de parte de un determinado órgano judicial para conocer de un concreto asunto ante el planteado, de conformidad con lo previsto en las reglas generales establecidas en las leyes procesales para determinar los criterios de conocimiento de los procesos entre la totalidad de los órganos judiciales del Estado. El juez acompañado. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Williams Castellanos y en esta ocasión me tocó exponer sobre los procedimientos para realizar el nombramiento de un juez según lo establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala. Según el artículo 209 de esta misma, será la Corte Suprema de Justicia quien nombre a estas personas como jueces, pero para que una persona sea nombrada como juez, debe de llenar ciertos requisitos según artículos 14 al 26 de la Ley de la Carrera Judicial. Los requisitos que debe llenar es convocarse a los cursos que fueron publicados en el diario oficial 20 días antes durante 3 veces. Luego de haber asistido a estos cursos, el Consejo de la Carrera Judicial llevará a cabo un listado de las personas que fueron inscritas para luego esta sea publicada también en el diario oficial. Luego estos elaborarán unas pruebas a estas personas para ver sus capacidades, sus conocimientos y luego estos sean nombrados, como ya dijimos, por medio de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente a esto, después de ser ellos nombrados como jueces, ocuparán su cargo 6 meses después para que estos apliquen justicia en nombre del Estado de Guatemala. André Emiliano Moreno Cruz. Buenas tardes, les voy a hablar de los principios constitucionales. Son aquellos referentes a la organización, gobierno, administración y funcionamiento de los municipios y demás entidades locales determinadas. Principios de supremacía constitucional. Supremacía es en la cúspide del ordenamiento jurídico. Esta está en la Constitución y esta es tomada como ley suprema. Es vinculante para gobernantes y gobernados. Principios de integralidad en la interpretación del ordenamiento jurídico. Los principios que se pueden hallar dentro del ordenamiento jurídico y formando parte de él. Algunos principios se colocan en la Constitución, que es la ley sobre la que se basa el ordenamiento jurídico de un Estado. Principio del debido proceso. El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo de conformidad, con el cual toda persona tiene el derecho a determinadas garantías tendientes a asegurar un resultado que sea justo y equitativo. Principio del juez natural. Es violentado cuando se pretende la incorporación de legislación procesal penal, el juzgamiento a través de jueces sin rostro en aquellos casos vinculados con la comisión de delitos de la mafia, de la delincuencia organizada. Gracias. Mi nombre es Gabriela Valentina Ramírez Barra.
Barrera y hoy les voy a hablar sobre el contenido del principio del juez natural o del juez legal. Lo expresado tiene por fin asegurar la máxima imparcialidad, es decir, que el juez actúe como un tercero frente a las partes, ajeno a sus intereses y totalmente libre de prejuicios respecto a los hechos y protagonistas que debe juzgar. Forma de los principios constitucionales observados. El lugar de cada una de ellas ocupa este escenario. Está determinado por su jerarquía tratándose de la Constitución. Hemos determinado a partir de ciertos principios que toma la norma jurídica que son exclusivos en supremacía, fundamentalidad, inviabilidad y permanencia. Funciones del juez de asuntos municipales. Tiene la obligación de certificar lo conducente al Ministerio Público y Policía Nacional Civil en aquellos casos donde ocurran hechos punibles dentro de las transgresiones administrativas municipales. Conclusiones de la jerarquía de las normas jurídicas por Brian Fernando Herrera Ardian. 1. Los principios jurídicos, especialmente los constitucionales, deben ser observados por el legislador en el proceso de creación de las normas jurídicas. 2. Según la jerarquía de los tribunales regulada en la ley del organismo judicial, el juzgado de asuntos municipales no se encuentra regulado taxativamente en esta y por eso no pertenece al organismo judicial. 3. En el Código Municipal se pretendió comparar la calidad de juez de asuntos municipales con la de juez de paz al establecer los requisitos y calidades para optar a dicho cargo. 4. En el nombramiento de juez de asuntos municipales es inobservado el principio de supremacía constitucional. Mi nombre es Jonathan Lemus y daré una pequeña conclusión acerca de la jerarquía de las normas jurídicas. La jerarquía de las normas jurídicas son mandatos, pero no todas tienen el mismo valor normativo. En nuestra opinión, las normas morales deberían de ser obligatorias, ya que si las personas infringen la ley, pensarán que no se le pondrá una sanción y seguirán haciendo lo mismo una y otra vez.